la sensación del arribo de las fiestas, de una emoción más irascible, más enojo, más violencia, se traduce en lo que ha ocurrido particularmente este fin de semana, pero que viene creciendo de manera sostenida y tiene que ver con la violencia hacia la mujer, la violencia familiar, la violencia de género, que se incrementa en la previa a las fiestas. Usted sabe que hay matrices patriarcales, culturales, machistas, de falta de recursos, de presupuesto, que hacen de esto un verdadero drama durante todo el año. Ahora, cuando se acercan los momentos de las fiestas, crecen sustancialmente los episodios. Y esto fue lo que sucedió el pasado fin de semana, donde la policía debió recurrir a una mayor cantidad de hechos de los que habitualmente suceden en un sábado o domingo en Río Cuarto. Esto sumado al lamentable episodio en una pelea entre vecinos y esta dolorosa situación, este doloroso desenlace con el crimen de una mujer en plena vía pública. Los hechos de violencia que nos interpelan, que se multiplican y que nos obligan naturalmente a ocuparnos en este debate. Por eso hemos sumado a la responsable del área de la Defensoría del Pueblo, del área de género, la doctora Lucía de Carlo. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Es un hecho atípico lo que está ocurriendo ahora, que nos advierten desde la propia policía del aumento de casos de violencia de género y familiar? ¿O siempre cuando llegan las fiestas esto sucede? Sí, lamentablemente hace varios años que quienes trabajamos en dispositivos de abordaje de violencia detectamos que cercano a fin de año y los primeros días de enero se registran mucho mayor cantidad de casos de violencia de género. No está muy estudiado el porqué, los motivos, pero bueno, se puede llegar a inferir que tiene que ver con situaciones vinculadas a por ahí quizás un consumo en exceso de alcohol en algunos casos, en otros casos empieza a haber discusiones en relación a quién se va a quedar con los niños para cada fiesta o en vacaciones también. Y además ocurre la particularidad de que ya quedan pocos días hábiles en tribunales, ¿verdad? Entonces, luego con el receso de enero, muchas personas pueden encontrar dificultades en el acceso a la justicia en esta época del año, ¿no? Creo que eso es algo de lo cual se aprovechan muchas de las personas que tienen conductas violentas y utilizan en estos casos. También suele haber en general en los fines de semana mayor cantidad de casos de violencia que en la semana, ¿no? Pero sí es un fenómeno que ya lo hemos registrado desde años anteriores y que nos apena mucho. Por eso siempre cuando llegan casos en esta época tratamos de hacer mucho más refuerzo en la necesidad de hacer las denuncias correspondientes y poder llegar a fin de año con las medidas de resguardo judiciales ya aplicadas. En los datos que aparecen de las denuncias hay dos elementos, además de la violencia directa hacia la mujer, que tiene que ver con niños y niñas también, sí, que sufren esta situación, y mucho de mujeres adultas mayores, que también aparecen allí cuando uno hace la búsqueda más precisa, más detallada. Es un sector muy afectado por estos hechos de violencia. Sí, por supuesto. En el caso de niños, niñas y adolescentes se registra mucho. Justamente hace 2 meses aproximadamente la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema emitió unas estadísticas entre las cuales identifica que los más afectados son las infancias. Alrededor de un 35% de los casos se registra este tipo de violencia, que además se les llama técnicamente violencia vicaria, en la cual los niños y las niñas son un instrumento para seguir haciéndole un mayor daño a las madres, ¿verdad? Y en el caso de las adultas mayores, bueno, este también es un fenómeno un poco más novedoso que se ha empezado a registrar en mayor cantidad en los últimos tiempos, que no significa que no haya existido con anterioridad, ¿no? Pero que ahora también las adultas mayores
empiezan a registrar este tipo de violencias que quizás antes se tenían más naturalizadas y empiezan a pedir ayuda al respecto para realizar las denuncias, con la particularidad de que ya son grupos etarios con un grado mayor de vulnerabilidad, ¿verdad? Usted citaba, doctora, además de niñas y niños, el tema de los adolescentes. Y aquí también aparece la violencia del noviazgo, ¿no? Sí, esto es súper importante. También se detecta que en estas franjas hay muchísima violencia y que también se tienen naturalizadas muchas conductas y patrones que, por supuesto, no es bueno y es necesario seguir profundizando en esto. Una buena herramienta para iniciar este tipo de abordajes es justamente la educación sexual integral, donde a los adolescentes, las adolescentes y las niñas y niños también, por supuesto, se les puede enseñar de una manera didáctica, bueno, cuáles son sus derechos por un lado y por el otro lado cuáles son las conductas que están mal, para que puedan reconocerse en ellas y poder frenar las situaciones a tiempo. Se ve mucho control en redes sociales, con los celulares, ¿no? Muchos celos, muchas situaciones que son los primeros eslabones de lo que después es una cadena de violencia. Y aquí a lo que hacemos referencia particularmente, que es lo que toma directamente la policía, es la denuncia sobre la violencia física, ¿no? O la amenaza. Sí. Pero también acá tenemos que empezar a advertir, y sobre todo aparece mucho en fin de año, bueno, usted señalaba esta cuestión de ponerse de acuerdo con determinados aspectos, pero la violencia psicológica y económica, ¿no? Sí, por supuesto. En casi todos los casos de violencia física hay por detrás violencia psicológica, generalmente en la mayoría, y en muchos casos violencia económica también, sobre todo a quienes tienen hijos e hijas en común, ¿no? Lo que ocurre es que al ser la violencia física de un grado de riesgo mucho mayor que el de la violencia psicológica, en las denuncias queda registrado como violencia física, pero que no significa que se puedan ver otros tipos de violencia, como por ejemplo la violencia ambiental también, ¿no? En contextos en los que ya todo es violento, donde hay muchas cuestiones de riesgo en juego, ¿no? En estas situaciones donde hay cada vez más denuncias, ¿no? Y estamos en un mes muy crítico, muy conflictivo, volvemos a insistir. El pasado fin de semana la policía nos ha advertido sobre la gran cantidad de hechos de violencia, se los considera violencia familiar dentro del contexto de la policía, tienen que ver con estos hechos de violencia de género hacia niños, niñas, adolescentes, mamás, adultas mayores. Ahora, ¿es fácil hacer la denuncia? No. Digo, la mujer que pasa por estas situaciones o quien debe enfrentar estas situaciones, ¿tiene facilidad para hacer una denuncia? No es fácil en ningún sentido. Primero, es difícil tomar conciencia de que se está viviendo una situación de violencia, porque generalmente se empiezan a naturalizar cuestiones, se empiezan a tolerar, por decirlo de algún modo, y se llega a situaciones más extremas luego, donde surge la necesidad de hacer las denuncias porque está en riesgo la vida y la integridad física. Pero también va a haber dificultades para pedir ayuda, hay mucha vergüenza, mucho prejuicio todavía, falta de redes de contención, porque además una persona que está en situación de violencia de género, seguramente su agresor ya le ha cortado todos sus vínculos sociales, la ha aislado para que no pueda pedir ayuda. Luego, pudiendo sortear todas estas dificultades, tampoco es fácil saber bien a dónde dirigirse, ¿no? Si quizás lo primero que se necesita es un asesoramiento o un acompañamiento, no está muy claro aún a dónde se puede dirigir y qué se puede solicitar. Luego, quienes van directamente a la comisaría, lamentablemente al día de hoy aún tienen dificultades para que les tomen efectivamente las denuncias. Entonces, bueno, siempre es importante estar concientizando acerca de esto. Si la persona o gente cercana que la pueda acompañar tiene posibilidad de estar realizando
un abordaje yendo a consulta, bueno, siempre están a disposición la Defensoría del Pueblo en Sobremonte 549, el Polo de la Mujer en el Hospital Viejo también, y a su vez el área de la mujer de la municipalidad en la calle Alvear al 900. Allí se les hacen asesoramientos que deberían ser integrales, donde vamos a estar detectando los tipos de violencia y dándole las indicaciones para que puedan realizar las denuncias y para que efectivamente se las tomen. Ahora, si la situación es tan inminente y de un riesgo tal que no dé la posibilidad del asesoramiento, tienen que dirigirse a la policía o llamar al 911 directamente para que inmediatamente se frene con esa situación. Vamos a ver en detalle, si tenemos Ale las tramas, los datos de los teléfonos a donde la gente, las mujeres pueden comunicarse en particular. A ver, ¿dónde realizar la denuncia? La Unidad Judicial Centro, ahí tenemos el número 4672-126, es la jefatura de la departamental, sí, allí en calle Belgrano. La Unidad Judicial de Banda Norte, 4664-437, que es en la comisaría de Banda Norte. Y la Unidad Judicial de Alberdi, que es 4750-061 en calle Montevideo, también allí funciona la Unidad Judicial en la comisaría de Alberdi. Sí. Lo que decíamos, también se pueden comunicar a la Defensoría del Pueblo al 4671-211, allí en calle Sobremonte. La Secretaría de Género en Río Cuarto, 4672-535. Estábamos dando los números a los que se pueden comunicar las víctimas de violencia, que es la manera más inmediata. También, obviamente, recurrir directamente al lugar. A mí me queda la impresión, doctora, que todos estos números son difíciles de memorizar. Sí. Entonces la gente, o las mujeres terminan llamando primero al 101, que es en la emergencia, ¿no? Pero que debería simplificarse también este acceso, incluso de esta manera, ¿no? Sí, por supuesto, porque sí, como te decía recién, si la persona no está efectivamente en ese momento en una situación de riesgo o bajo amenaza en la que la policía tenga que tomar intervención inmediatamente, no va a poder hacer nada con el llamado, ¿sí? Incluso ante situaciones de violencia que merecen denuncia, tampoco va a poder acudir al llamado. La persona se va a tener que desplazar hasta la comisaría, realizar la denuncia y luego darle seguimiento ante el juzgado de violencia. Es por eso que si tienen la posibilidad de llegarse a un dispositivo de abordaje, siempre es mejor porque, bueno, se le va a explicar toda esta situación y se le va a acompañar para poder canalizarlo institucionalmente de la mejor manera, ¿no? Porque además muchas veces también ocurre que o van directamente a tribunales pero necesitan previo la denuncia. Bueno, el mecanismo no es tan simple. Sí, lo importante es poder pedir ayuda y de una manera u otra poder llegar a los dispositivos y a que se efectivicen las denuncias. Bueno, qué importante que es en medio de este escenario la territorialidad, ¿no? Porque estamos hablando aquí de situaciones en las que quizás hay un acceso al teléfono, a internet, a determinados lugares, a determinada información. ¿Cuántas mujeres que viven en sectores más vulnerables, en espacios menos, con menos acceso a determinados dispositivos que tienen enormes dificultades para poder denunciarlo? Y es necesario que haya un mayor acercamiento desde las instituciones barriales, desde los referentes y las referentes barriales para que se puedan facilitar estas situaciones. Diciembre es un mes muy complejo, muy sensible emocionalmente, con muchísimos contrastes. Bueno, aquí se requiere de una mayor intervención que no sea la última, porque la policía es la intervención última. Sí, es cuando el hecho ya está consumado, sí, ¿no? Sí, sí, o ante la situación de riesgo inminente en el mismo momento que esté por ocurrir, ¿no? Claro, pero que seguramente ya empezó a iniciarse también. Pero ya hay un hecho de violencia que va impulsando esa realidad. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. La doctora Lucía de Carlos, responsable del área de género de la Defensoría del Pueblo. Bueno, es un dato que nos debería preocupar y mucho, ¿no? El pasado fin de semana, es cierto, una pelea familiar entre familias, entre vecinos, pero la víctima fue la mujer, ¿no? La mujer fue la persona asesinada. Y hay muchísimos hechos de violencia que se dan dentro del hogar, dentro de espacios familiares y que se revelaron una vez más en este diciembre, que nos generan muchas preocupaciones por múltiples motivos.
debemos sumar y particularmente tener este llamado de atención por la violencia de género.